Históricamente, de Cocula, el primer mariachi es... Dicen que de Cocula no es, que es de aquí, que es de allá. Existe la polémica y es como todo. Yo siempre he mencionado algo que dice esto, que cuando algo triunfa le sobran miles de padres y miles de madres, solo el fracaso es el que es huérfano. Pues el mariachi fue hecho aquí en Cocula, fue hecho aquí nació el mariachi. Cada ciudadano, de acuerdo a donde somos, defiende la postura de si es de Tecalitlán o si es de Cocula. El mariachi no es ni de Cocula, no es ni de Tecalitlán, no es ni siquiera ni de Jalisco. Lo que es el mariachi en sí, hay que reconocerlo que es de Cocula. Pero lo que es el mariachi Vargas es de Tecalitlán. Para nosotros los coculenses, de Cocula es, y de Cocula seguirá siendo el mariachi, ¿no? Son las dos poblaciones que le dieron al mundo entero el dar a conocer un grupo musical llamado mariachi. Nuestro mariachi ya no es propiedad de una ciudad, de un estado. Si nos ponemos a pensar, incluso ya el mariachi ya no es ni propiedad de México. A nosotros nunca ha existido ninguna duda, no solamente por lo que la canción dice, sino porque nosotros sí tenemos las pruebas. Pero ya no nos enfrasquemos en luchas de es mío, es tuyo, es nuestro, es mexicano. El mariachi es de México. El origen del mariachi lo tenemos aceptado en tiempo de los cocas, los indígenas cocas. Ellos amenizaban sus fiestas con el teponaztle y el caracol. Aquí inicia propiamente esto, ya conjugado con los prehispánicos, se va estableciendo ya los instrumentos propiamente. Los instrumentos al principio eran hechizos, vamos a decirlo así. A la llegada de los españoles a la conquista, se dieron cuenta de la habilidad, los conquistadores, que tenían los cocas para el aprendizaje de música. Los franciscanos, una de sus primeras intenciones, o dentro de las particularidades, si podemos decirlo así, que traían, era enseñar el pito, que llama la chirimía, y el tambor. Una flauta de madera, pero lo que hace es un sonido muy agudo. Empieza a desarrollarse lo que es el mariachi, todavía sin saber que se iban a llamar mariachi. La palabra mariachi es de origen coca, según investigaciones de otros personajes que nos han antecedido. Nos dicen que de Cocula es, digamos, propiamente la palabra mariachi, del origen náhuatl. La palabra que más se acercaba era la palabra mariachi, que era de origen francés, porque decían que el mariachi era de Francia, lo decían. Hay unas controversias enormes con relación a que si es palabra francesa, a que si es del coca náhuatl. Desgraciadamente para nosotros los mexicanos, los coculenses, la palabra mariachi francesa es la más difundida. Se ha desechado de que venga del francés, de mariage, y se ubica principalmente como el origen entre los pueblos cocas. Aquí inclusive historiadores de Cocula también hablan de una madera, pero yo quisiera saber a esas personas que dicen que es de madera, ¿dónde está ese árbol? Bueno, hasta ahorita, según yo y lo que he podido andar investigando, no he encontrado yo en algún libro de botánica que hable de un árbol que se llame mariachi, que no estuviera registrado propiamente. Ni lo conozco, y he estado en lugares que supuestamente dicen que existe el árbol ese, llamado mariachi, y tampoco. Pelearon el mariachi, entonces salió ganando Cocula, porque aquí una carta que fue descubierta en un templo de aquí, de nombre La Purísima. El documento que existe en Cocula, en donde los religiosos de esa época hablan, separan a estos grupos de hombres con su música que dicen llamarse mariachis.
La palabra mariachi en Cocula aparece de 1695. De una composición a María, María, eran interpretados estos al igual que los minuetes, y ahí se menciona propiamente María Chechón, en las cuales se considera que de ahí nace propiamente lo que viene siendo el origen y la música del mariachi. A tal grado que en 1695 son denunciados por supuestamente para los sacerdotes de ese tiempo eran escandalosos los mariachis, dicen. Entonces los empiezan a relegar de los templos o evitarles o hasta prohibirles que lo más lejos que se pudieran mantener de las cercanías al templo. ¿Por qué? Porque se consideraban paganos. Únicamente eran orquestas, y aquí en Cocula, según los registros que yo tengo y que existen en el archivo parroquial, repito, datan de 1794, ya ven orquestas. Ellos eran totalmente gratis. Lo único que se les daba, porque ni siquiera eso lo solicitaban ellos, personal encargado de cada barrio les ofrecía los alimentos. Es lo único que cobraban, o a lo único que les daban. Y te digo que nace en Jalisco y en sus alrededores porque aunque Cocula puede preciarse, y lo tiene con toda la razón, de tener en los registros más antigüedad en cuanto a el conocimiento de un mariachi como grupo musical, también existen vestigios en Zacatecas y vestigios en los estados vecinos de Jalisco. La palabra mariachi quiere decir el indio está contento. Tradicional propiamente los escuchamos con los minuetes, era una música interpretada principalmente o directamente hacia la cuestión religiosa. Una tradición antiquísima que tenemos registrada por ahí de 1880, en donde ya era una costumbre, era prácticamente un compromiso obligado por parte de los mariachis a estar presente en las fiestas religiosas del patrón, y le tocaban ahí los minuetes. Los cumpleaños, en las fiestecitas que se hacían en las ceremonias de matrimonio, ya se empezó a formar los mariachitos de aquel tiempo, los tradicionales. La fiesta consiste en que después del 29 de septiembre el patrón va a visitar a los barrios. Se acostumbra, hasta la fecha, se acostumbra que el mariachi tradicional vaya y toque los minuetes. Pues el mariachi era compuesto por 4 o 5 elementos, nada más. Traían guitarrón. Instrumentos comunes, instrumentos que pues tienen sus raíces europeas, como el violín, como la guitarra. No por el hecho de que no usen trompetas se identifican como mariachis tradicionales, no, es el estilo de música que tocan. Que antes vestían
al estilo de los inditos. El típico traje de manta con calzón, ceñidor y camisa de manta. El guarache. Esa era su vestimenta. Desarrollando, se vienen agregando más instrumentos, como viene el arpa, que también duró aquí en Cocula, es poco usual ya el arpa, pero en sus tiempos también fue uno de los instrumentos básicos, arpa, vihuela y violín. Curiosamente la vihuela no da el sonido ya con el tiempo, no da el sonido que ellos querían, entonces la desechan y empiezan a fabricar ellos su propia vihuela con conchas de amardillo, con tripas de animales. De hecho hay un taller ahorita un poco olvidado, que recientemente falleció el señor Camilo Flores, quien fabricaba el guitarrón y la vihuela. Mi padre hacía guitarrones y vihuelas. Él las hacía pues primero pues empezaba a moldear la madera, la moldeaba, la lijaba y tenía todos sus instrumentos pues para empezar a hacer sus cosas, moldes y todo. Las hacía él con un tubo y doblaba él su madera para hacerlo. Le ponía olotes con tiner para que se le calentara y él poder hacer su instrumento. Las cuerdas él las hacía de cuero. Él hacía cuerdas de cuero. Y de esa forma se desarrolla la vihuela aquí en Cocula. En 1905 llega el mariachi de Justo Villa, el cuarteto coculense de Justo Villa, a México. En 1908, 1909, él graba el primer disco de mariachi que existe en el mundo. Él fue el primer grupo como mariachi que graba un disco. Ese cuarteto se va a la capital a presentar sus canciones a Porfirio Díaz. Las interpretaciones tan especiales que hacían en ese entonces y el contacto directo ya con el medio urbano, esto hace que la música vaya siendo del gusto ya popular. Me gustaba mucho porque ahí andaban mis gentes y pues se me hacía que tocaban muy bonito. Mariachi es serio, porque nació popular, nació ligado a la vida religiosa, nació con mucha seriedad y se debe de conservar así. Pero más que eso, es el estilo de tocar y de cantar la música de principios del siglo XX. Esa es la diferencia. Bueno, la transformación se viene dando a través de la misma competencia entre los grupos. La modernización empieza cuando entra el contacto, cuando los primeros grupos en 1905 de Justo Villa, el cuarteto, llega a la Ciudad de México. Y les pareció interesante que para el cumpleaños de Porfirio Díaz estuviera allá y lo llevaron. Y en 1908, cuando hace su disco, vuelve a tocar ahí con Porfirio Díaz en honor del embajador norteamericano. El mariachi Vargas surge con 4 violines, una guitarra sexta, una guitarra de golpe y un arpa, el arpa que hacía los bajos y que hacía los acompañamientos, que marcaba los ritmos y los tiempos. Las guitarras, tanto de golpe como la guitarra sexta, hacían los sonidos del ritmo, llevaban el ritmo y los violines te daban la melodía y el cuerpo melodioso. Que cuando se iniciaba el grupo, por allá como estando él como en 1921 o 1920,
andaba con su grupito por los portales y la gente de ese tiempo, sobre todo los de la alta sociedad que vivían aquí en el centro, en nuestros portales, que al verlo pasar, que dijeron, mira, ahí va Silvestre Vargas con su mariachito Furris. Después se integraron otros instrumentos, después se integró el guitarrón, después se integró la vihuela, después se integró la trompeta, que precisamente fue el Mariachi Vargas quien le integra la trompeta al mariachi. Cuando Vargas llega ya había algo de lo que se dice que el Mariachi Vargas introdujo la trompeta. Cuando él llegó ya había varios mariachis con trompeta en la capital. Don Silvestre no era de la idea de la trompeta, porque decía que eso ya venía a quitarle lo típico, lo original al mariachi. Lo tuvo que hacer debido a las exigencias y que pues así lo estaba pidiendo la sociedad para no quedarse atrás de los demás grupos. El arpa, estamos hablando propiamente de principio de siglo, vamos a decirlo así, 1920, las primeras 2 décadas del siglo XX, 1920, 1925, todavía con Antonio Partida, hay un mariachi de Antonio Partida, Concho Andrade, ellos todavía no utilizan, digamos, el arpa. Esto ya se viene dando un poquito después de 1930 por ahí. Meter un sonido un poco más ladino. Entonces empiezan a experimentar con una trompeta. En un principio fue muy criticado esta disposición, pero poco a poco le dio cuerpo, le dio fuerza, sobre todo fuerza musical, un sonido más vibrante. Estaba inclusive el mariachi tapatío de José Marmolejo, sobrino de Cirilo Marmolejo. Ahí tocaba un señor que fue el primero que introdujo la trompeta, que se llamaba Jesús Salazar. Y dice, ahorita soy Furris, pero después van a necesitarme de mí. Y fue cuando esto lo hizo él, que se aventara a lo grande y luchar por sobresalir. Entre ellos mismos pues va existiendo la competencia, inclusive de la forma de vestirse. Y es como empiezan ellos a tratar de verse más presentables. En cambio, el traje de charro es más de gala, es más para lucirse, es más para hacer una presentación y lleva otros adornos, algunos de estilos muy churriguerescos, algunos bordados especiales. En 1932 hay un concurso a nivel estatal en la ciudad de Guadalajara. Lo invitan a participar al grupo de aquí de Tecalitlán. Por su calidad musical obtuvo el primer lugar a nivel de estado. Que el general Lázaro Cárdenas se encontraba precisamente haciendo campaña para llegar a ser presidente de la República. Llamó la atención para que las autoridades de esa época lo invitaran. Con tanto agrado para el general Lázaro Cárdenas, a quien se le debe esa salida de este mariachi, que se los llevó como sus músicos de campaña. Es un mariachi que, pues vamos a decir, corrió con mejor suerte que los de Cocula, porque se encuentra un apoyo que los de Cocula no lo tuvieron. Llegó a la presidencia de la República y se los llevó a trabajar con él al Distrito Federal y eran sus músicos que le ambientaban las fiestas particulares o que le ambientaban los banquetes o las convivencias. En donde le gustaba la calidad musical de ellos. Si venía algún cónsul o venía algún representante de otro país, ellos participaban con su música para dar a conocer el folclore mexicano. Puesto que no los podía tener en nómina como músicos, les dieron de alta como policías, algunos dicen que eran aviadores. Nunca ejercieron como policías los integrantes del Mariachi Vargas, pero sí estaban dentro de la nómina del gobierno del Distrito Federal como policías. Entonces tienen un sueldo, cosa que los otros no lo tenían, y es como se empieza a desarrollar el Vargas. Empezaron ellos a incursionar, a tocar puertas, fueron a la radio, empezaron a llamar la atención de la gente, y poco a poco se empezó a identificar a nuestro México con esa música de mariachi. Tiene la fortuna de que para mí el catedrático de la música mexicana en aquellos años le pide trabajo a don Silvestre, que es don Rubén Fuentes. Posteriormente ya empezaron a hacer algunas giras a nivel internacional, siendo La Habana, Cuba, el primer país que visitó ya fuera del país. Orgullosamente el Mariachi Vargas para Tecalitlán y para con nosotros de Cocula tiene un anuncio, un eslogan allá al entrar a Tecalitlán que dice: bienvenido a la tierra del mejor mariachi del mundo. Y yo lo aplaudo, ¿por qué no? De ahí empezó a hacer giras a Sudamérica y posteriormente a Europa, hasta conocer todo el globo terráqueo, representando a México con su música. Moderniza al mariachi en cuanto a la forma de interpretar la música y hasta nuevamente su vestimenta. Pero don Rubén Fuentes, para mí, el padre de la música mexicana,
o del mariachi moderno. Pienso yo que la característica que nos internacionalizó más y que internacionalizó más a nuestro mariachi es el cine mexicano. Sirvió mucho para poder darle mayor impulso a la música del mariachi. Fue un medio de comunicación importante, el cual permitió que se diera a conocer la misma y fuera del agrado, repito, de todo el público en general. La época de oro del cine mexicano no la podemos vislumbrar sin la presencia de un buen mariachi. En una película de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Javier Solís, siempre encontraremos un mariachi. Influyó mucho, bastante influyó mucho el cine en el mariachi, porque las actrices o actores de esos tiempos buscaban siempre a los mariachis para interpretar sus melodías. Y aparte los directores o productores de películas los incluían como parte importante, ya no del cine, sino de la historia de México. Este cine mexicano que nos dio lustre a nivel mundial y que poco a poco también les abrió el apetito a otros países de tener un grupo musical de ese tipo. Creo yo que el primer país que nos ayuda a internacionalizar el mariachi es Estados Unidos, y gracias a la migración de nuestros paisanos que se fueron. Y sienten la inquietud, las ganas de seguir tocando su música, y es como se van formando sus grupos. Originalmente los grupos de Cocula, pues luego aquí con los vecinos, y de ahí nace allá el Sol de México, Camperos, otros grupos importantísimos, ¿verdad? Que Mariachi Cobre, en fin, pero originalmente nacen de la gente que va de México hacia otros países. Ahora hay grupos musicales de mariachi en lugares como Croacia, como Japón, como regado por toda Europa, como China. Nada más por mencionar algo, en la inauguración de los pasados Juegos Olímpicos de Beijing, uno de los grupos musicales que estaba ambientando el desfile de los países era un mariachi. Yo no te puedo describir lo que sentí, simplemente un gusto, un orgullo, pero un orgullo del bueno, porque nuestra música está extendida por todo el mundo. La historia de la canción de Cocula nace de las letras del letrista Ernesto Cortázar. Le hace la letra a Manuel Esperón para que le ponga la música. Y esa canción iba a ser parte del guión musical en la película El Peñón de las Ánimas, que actúa Jorge Negrete y María Félix. La rechaza Jorge Negrete, dice que él no canta esas porquerías. Hay una historia más o menos así que dice que él le aventó los papeles a los pies a don Manuel Esperón. Graban la canción Cocula en 1947, es cuando nace la canción Cocula. Y le vienen otros grandes éxitos gracias a la canción de Cocula a Jorge Negrete. De otro lado, pues que entra de lleno a la música mexicana. De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones. De Zapero es su cantar, de Tequila su mezcal. Y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Hace 12 años, desafortunadamente, ya no teníamos mariachi. De Cocula era el mariachi, pero ya no había. Cocula cuenta con una escuela de música. Esta escuela nace en 1993. El actual presidente municipal, doctor Arturo Facundo, y su servidor Francisco Hernández y el señor Rubén Rivera, iniciamos este proceso en 1993. Mi idea de aprender mariachi fue hace aproximadamente como 2 años, en el 2006. Tenemos una escuela de mariachi, un mariachi infantil, seguirle impulsando y seguirle invirtiendo
para que las nuevas generaciones conozcan lo que es nuestra música. Se está viendo ya el resultado, ya empiezan a tener presentaciones los niños o los jovencitos que participan en él. Ha dado muy buenos resultados. Tenemos grupos ya consagrados, egresados de ahí de la escuela. Tenemos un alumnado promedio de 100 alumnos en estos momentos. En la escuela nos enseñan a vocalizar, notas, teorías sobre la música y instrumentos, saber tocarlo. Porque ya son músicos, ya no líricos, sino son músicos que tienen que aprender teoría, que tienen que pasar esa prueba difícil de saber leer la música y de conocer la historia. En donde estamos trabajando para seguir sacando este proyecto que para Cúcula debe de ser permanente. Para mí la música es la manera de expresar qué siento yo, cómo estoy, cuáles son mis sentimientos en ese momento que estoy tocando. Para que las nuevas generaciones conozcan lo que es nuestra música, conozcan lo que es llevar en el pecho, en el corazón, en la sangre, el mariachi. Se le está volviendo a tomar amor al mariachi. Mariachis o los integrantes de un mariachi, por regla general vienen de herencia. El padre lo aprendió del abuelo, el abuelo del tatarabuelo, bisabuelo, y los hijos normalmente del padre. Yo dijera que no hay temor de que se pierda. No existe tanto un temor de que se pierda. Tenemos que seguir cuidando esta tradición, todos los que tengamos algún cargo, ya sea musical o de gobierno. Muchos muchachos jóvenes la están siguiendo. Aunque no sea de la familia, pero muchos muchachos jóvenes se inspiran por seguir la tradición. Cuando yo sea grande y tenga a mis hijos, sí les voy a inculcar esta tradición que es la música del mariachi. Pues es que es una tradición muy bonita, la música pues es un arte y yo quiero que la conozcan ellos, la practiquen. Para que siga viva la música del mariachi en México en especial y en el mundo entero. Que el mariachi siga siendo del pueblo. Nos compromete a mantenernos siempre fieles a la música del mariachi. Se toca con el corazón, esa es la gran diferencia. No se olviden que ellos lo hicieron por amor a México. Nuestro México es esto. Si dejamos de amar esto, podremos dejar de amar a México.